Vamos a ver. Qué bueno tenerlos de vuelta después de unos días de descanso. Espero de que todo haya transcurrido sin ninguna novedad para ustedes y sus familias. Pero siempre es tiempo o sea, mejor dicho, siempre llega un momento, a jóvenes, de volver a la realidad, y nuestra realidad son las clases. Entonces, vamos a ver, solo estoy buscando escuela de vacaciones. Vamos a ver, aquí está el esquema. Bueno, ¿cómo es esto? Aquí está. Bueno, entonces vamos a retomar nuestra actividad académica desde el punto en el que la dejamos. Veamos. Hoy todos los colegas abogados están disfrutando de la fiesta del colegio de abogados y nosotros aquí, miren, patojos. ¿Y usted por qué no, licenciado? Como dice Brian, como dice. ¿Y usted por qué no asistió a la fiesta de abogados? Porque yo tengo un compromiso con ustedes, Brian. Entonces, para mí es muy importante eso. Y pues la fiesta es la fiesta. Podrá ser una vez al año, pero yo una, tengo un compromiso acá y para mí es muy importante eso. La verdad es que eh, bien hubiéramos podido realizar algún otro tipo de actividad o alguna otra cuestión y yo me hubiera podido ir a la reunión, a la fiesta. No vivo ni lejos, estoy como a 10 minutos, ¿verdad? Pero, bueno, realicemos nuestra actividad y ya veré yo si después de esto tengo ganas todavía de ir o no. Sin embargo, mi día va a ser productivo después de las 8:30 porque sabré de que habré cumplido con ustedes. Aparte de mis actividades laborales diarias, pues yo ya habré cumplido con ustedes y ahí ya habré cerrado de una buena manera mi día. Me iba a hablar, Brian, por ahí vi que activó el micrófono. Licenciado, sí, Diga. fíjese que yo tengo algunas dudas respecto a algunos temas que usted mencionó. Sin embargo, no sé si sería conveniente planteárselas ahora o al final de la clase. No, resolvámoslas, Brian, resolvámoslas de una vez porque ahorita vamos a avanzar. Entonces Claro. resolvamos de una vez. Ajá. Ok. Eh, Fíjese que en una clase usted decía así literalmente que nunca debemos decir que la querella es como la demanda penal, ¿verdad? Sí, sí, no, no, no. Ok, entonces esto no logré comprender. Por Ajá. ende, ¿la querella no es sinónimo de la demanda o sí es? No, no, mire pues, Brian, yo utilicé los términos para una mejor comprensión de parte de ustedes, es decir, les quise dar a entender de que la querella es parecida, la querella en lo penal es como la demanda en lo civil. Eso les quise dar a entender yo, ¿verdad? Porque es un escrito que debe de cumplir ciertas formalidades, se pueden hacer determinadas peticiones, pero en penal no se demanda, Brian. Es decir, ese error que se puede cometer diciendo en algún momento, le voy a plantear una demanda penal, no, hombre, eso es, ustedes a este punto ya saben, ustedes ya saben de que dentro de los 5 actos A, B, C, D, E, dentro de los 5 actos introductorios que estudiamos, a ninguno se le denomina demanda. Está la denuncia, está la querella, la prevención policial. Muy bien, Dora Patricia, demanda en lo civil, es correcto. Prevención policial, conocimiento de oficio y certificación de lo conducente.
Esas son las únicas 5 formas a través de las cuales un proceso penal puede dar inicio. Pero yo, para que se les facilitara a ustedes, fue de que vine y les dije, miren, la demanda, digamos, la querella es como una demanda penal. Eso fue lo que les dije yo, ¿no? Es como una demanda penal. Pero por favor, nunca lo vayan a decir así ustedes en la calle, también se los indiqué. ¿Por qué les presenté yo esa analogía? Porque como les indiqué, la querella cumple ciertos requisitos, se asemeja mucho a la demanda civil o a la demanda laboral o a la demanda mercantil, ¿va? Porque debe de reunir ciertos requisitos. Esos requisitos establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal, en lo civil están en el 61 del Procesal Civil y Mercantil. Entonces, yo solo se los di como utilicé un recurso pedagógico que es la comparación, la analogía, para que ustedes se les hiciera fácil entender de que la querella es un documento que debe reunir ciertos requisitos, no como la denuncia, no como una prevención policial, ¿verdad? Sino que es más como una demanda civil. Pero jamás vayan a utilizar esa terminología en la calle, por favor, patojos. Nunca vayan a ustedes decir, te voy a demandar, te voy a presentar. No, en tributario, Edwin, tampoco hay demanda. Bueno, al menos en los juzgados tributarios, porque son penales también, solo que especializados. Entonces, no vayan a utilizar esa terminología. Eso por una parte. ¿Tenía alguna otra duda, Brian? Sí, licenciado, lo que pasa es que estaba leyendo, o sea, al principio sí, en su clase me quedó muy claro, pero cuando lo leí, mi cabeza dio vueltas y entonces ya me perdí. Okay, Pero, pero ok, no. también una duda respecto al tema de los querellantes, solo para corroborar lo que comprendí. Entonces, cuando hablamos de la denuncia, la víctima o el agraviado puede constituirse como querellante adhesivo si así lo desea y si lo formaliza ante juez competente. Por otro lado, el querellante exclusivo se da en los delitos de acción privada y siempre va a ser querellante exclusivo, jamás va a ser querellante adhesivo, ciertamente. Exacto, muy bien, Ok, Brian. ok. Usted sí hizo su tarea. Se le denomina querellante exclusivo porque él es el encargado de realizar las funciones que el MP, el Ministerio Público, realiza acá cuando se investigan delitos de acción pública o de acción pública dependiente de instancia particular. Por eso allá no hay nadie más que lo haga, solo una persona, y por eso de esa cuenta es que se le denomina querellante exclusivo. Ahora acá, a la par del MP, ¿por qué se le denomina querellante adhesivo? Porque se adhiere a la función que el MP realiza. Sin embargo, no está obligado él, digamos, a acatar las determinaciones que el fiscal realiza. Si bien es cierto, su función es de coadyuvar con la investigación que el MP realiza, es decir, ayudar al fiscal, ¿verdad? Esa es su función. En algún momento, el querellante puede tener la facultad, por ejemplo, conforme lo establece el artículo 315 del Código Procesal Penal, de proponer diligencias. Entonces, esas diligencias, el fiscal, como es quien dirige la actividad investigativa, la investigación, puede determinar el fiscal que no es prudente o no es necesario diligenciar o desarrollar esas diligencias que el querellante le propone, ¿verdad? Diligencias de investigación. Ante esa discrepancia en opiniones entre el MP y el querellante, acorde a las facultades establecidas en ese mismo artículo, el 315 del Código Procesal Penal, puede acudir con el juez a solicitar una audiencia de discrepancia e indicarle, mire, señor juez, fíjese de que yo le propuse
al fiscal que llevar a cabo estas diligencias, pero el fiscal no me quiere escuchar, no lo ha hecho y no me da razón del por qué. O me dio razón del por qué, porque está obligado a hacerlo por escrito, según ese artículo, pero él dice de que no es necesario y no fundamenta su decisión. Entonces, por ahí me extendí un poquito más en cuanto a la figura del querellante, pero en resumidas cuentas, Brian, usted va por el lado correcto. Se ve de que usted está leyendo, usted le está dando lectura no solo a sus notas, sino que al código también. Y licenciado, yo no sé, yo sé que ya robé mucho tiempo, pero tengo otra duda. Bueno, adelante. Quiero ver si me la aclara, de hecho. Entonces, cuando hablamos de que la denuncia o el acto introductorio se desestima por dos situaciones, que son cuando el hecho no es punible y cuando no se puede proceder. O cuando no se pueda proceder. Una de dos. Eso. Por favor, conectores gramaticales que en nuestro medio son fundamentales. Adelante. Sí, ok, sí, en este tema tenía esa duda si era y o era o. Y bueno, por otro lado y siguiendo esta línea, en el caso de cuando no se puede proceder y cuando se desestima en sede fiscal, se da, ¿verdad, licenciado? Cuando los delitos no exceden 5 años y en este caso el fiscal no necesita la autorización judicial, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Esa era la aclaración que necesitaba. Ahí estamos, Brian. Muy bien. Usted va bien, ¿o yo? Arriba de la pena, si la pena señalada para los delitos excede los 5 años, sí tienen que ir con el juez a pedir la autorización judicial. Sí. Pero ahí estamos bien, muy bien, Brian, muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. Claro, ahí estamos. Bueno, para todos. Sigamos un poquito, avancemos. Veamos qué más nos tiene preparado o tenemos preparado para el día de hoy. Miren pues, jóvenes, vamos a sumergirnos un poco porque dicho sea de paso, solo les voy a anticipar una información. Las evaluaciones comienzan, si no estoy mal, la primera semana de octubre. Entonces ya tenemos bien pocas clases, tenemos la de hoy, la de mañana y algunas otras más. Yo debo de desarrollar todo este esquema en estas clases. Pero el hecho de que yo tenga que desarrollar el esquema en estas clases que nos quedan no quiere decir que si ustedes tienen dudas, yo no se las voy a responder o yo voy a ir a la carrera, no. Vamos a comprender lo que está acá, porque acá, en lo que ustedes tienen en pantalla, establece cada uno de los pasos para desarrollar una etapa del proceso penal, que es la etapa preparatoria, bueno, dos, mejor dicho, y la intermedia. Dentro de la etapa preparatoria, nosotros ya hablamos acerca de del objeto de la acción pública, el conocimiento, lo relacionado a los actos introductorios del proceso penal, hablamos de la desestimación, que esos son los primeros pasos, jóvenes, que se siguen al momento de iniciar un proceso penal. Se inicia a través de la interposición del acto introductorio. ¿Qué sigue después? Pues la persona, si se entera, o los sujetos procesales, si se enteran de la existencia de determinado acto introductorio o que ya se judicializó alguna causa, pueden plantear cualquiera de los obstáculos a la persecución penal de los que ya hablamos, o bien el fiscal en sede fiscal, o no bien, ¿va? Paralelamente, el fiscal en sede fiscal puede venir y él tiene 20 días para tomar una decisión respecto a qué hace con el acto introductorio que llegó a sus manos. Continúa, sigue adelante o lo desestima, lo deja ahí detenido, deja ahí, archiva el proceso. Pero ¿qué pasa, mis estimados estudiantes, cuando después de llegado a manos de un fiscal o del agente fiscal el acto introductorio, realiza determinados actos de investigación, desarrolla determinados actos de investigación y establece que efectivamente el hecho es punible, establece que efectivamente se puede proceder, individualiza al sindicado,
tiene declaraciones de que Juan Pérez, el día 15 de septiembre del presente año, a las 18 horas, ahí en el Parque Central, le robó la bolsa, sus pertenencias a la señora Lucía López. Dentro de esas, de su bolsa con pertenencias estaba su billetera, documentos de identificación, teléfono celular, pero el hecho radica, o mejor dicho, el hecho más importante, o la situación que debemos destacar acá, es que Juan Pérez la despojó de sus pertenencias con un cuchillo en la mano. Y fíjense de que ahí habían cámaras también, y hay declaraciones porque eran las 6 de la tarde, pero casualmente había unas personas ahí por el Portal del Comercio, que algunos de nosotros conocemos, que todavía estaban ahí, y la policía cuando llegó las encontró, las entrevistó y dijo que efectivamente ellos podían individualizar a la persona. Ellos lo podían individualizar porque era alguien que se mantenía ahí en el Parque Central, qué sé yo, vendiendo dulces, lustrando, limpiando zapatos, no sé, alguna cuestión así, pero las personas del Portal del Comercio sí lo podían identificar y dieron el nombre fulano de tal. Entonces viene el fiscal, pide cámaras, se las mandan, ven las cámaras, aparece la imagen de la persona con el nombre, corre el nombre de la persona a la base de datos en la base de datos del RENAP, y le aparecen unas 3 personas, pero coteja su rostro con una de las cámaras en donde cabal se le captó el rostro y dice, bueno, es esta persona y que no sé qué, manda a llamar a las personas que le dieron información de los nombres y les toma declaración y le presenta el álbum fotográfico de las cámaras en donde aparece el rostro de la persona y les pregunta si es él y ella le dicen que sí, lo logra individualizar. Determina el fiscal quién es la persona que pudo haber cometido el delito. Entonces, ¿qué procede en ese caso, Patojos? ¿Ah? El Código Procesal Penal establece ciertas, ciertas medidas de coerción tendientes a lograr la presencia del sindicado en el proceso penal. Dentro de nuestro esquemita, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de la detención legal del sindicado. Cuando hablamos de aprehensión, citación o conducción, esas, al final de cuentas, sí son medidas de coerción, aún la citación, porque es un llamamiento que le realiza a la persona que no es optativo, es obligatorio, sobre la base de la coertio, la facultad coercitiva que tiene los tribunales como poder, la coertio, como poder de la jurisdicción. O sea, la citación para lograr la comparecencia de una persona a proceso penal. Ahora bien, antes de llegar a la citación, empecemos por la medida de coerción a este punto más grave que la aprehensión, ¿no? La aprehensión, Patojos, es una medida de coerción que la encontramos regulada en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Y ella, es decir, la aprehensión, solo déjenme sacar un código. Y la aprehensión, mis estimados estudiantes, mis estimados y estimadas estudiantes, puede darse 257, puede darse una, dos, tres, bajo 4 modalidades.
bajo 4 modalidades. Es decir, miren pues para todos. Si ustedes analizan o se ubican, mejor dicho, en el artículo 257 del Código Procesal Penal, la figura de la aprehensión se encuentra contenida dentro del capítulo que habla acerca de las medidas de coerción. Acá hablamos específicamente de la coerción personal que se puede ejercer en contra del sindicado. Esta figura, mis estimados y estimadas estudiantes, esta figura puede darse, como ya les indiqué, de 4 maneras. Miren pues. En primer lugar, por flagrancia. Va para todos. ¿Cuándo hay flagrancia? ¿Han escuchado ustedes esa palabra, ese término, esa denominación, la flagrancia? Sí, ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué entienden por ella? ¿Qué entienden ustedes en sus palabras? cuando lo agarran en el acto. Muy bien, Ari. Con las manos en la masa. Muy bien, Juan Pablo, Cindy también. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. El propio código les dice, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Es decir, Juan Pérez está asaltando a Luisa López allá en el Parque Central el día 15 de septiembre a las 18 horas, pero no bajo el contexto que yo les presenté hace un momento, sino que la está asaltando con un cuchillo tratando de despojarla de sus pertenencias, cuando de la vuelta de la esquina aparecen 2 agentes de Policía Nacional Civil a pie. Ellos ven al sindicado ejecutando el delito, sorprendido con las manos en la masa, como cuando los agarran a ustedes, patojos, las novias, cenando con otro. Cuando le cae la migra. Cuando le cae la migra, Mari. O cuando los novios les abren los ojos a las novias ahí para revisarles el teléfono en la noche, ¿va? Ahí a ver qué es lo que tienen, a ver con quién se texteó hoy, se whatsappeó hoy. Sí. Soldado caído, Lick. Soldado caído. Muy bien, Ari. Soldado caído, jóvenes. Así. Flagrancia. Ahí no hay pierde, jóvenes. Ahora bien, fíjense, jóvenes, estaría bien si los policías dieron la vuelta a la esquina, vieron a la persona que estaba ejecutando el ilícito y lo capturaron. Aprehensión en flagrancia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O será factible, mejor dicho, el ejecutar la aprehensión instantes después en que la persona ha ejecutado el delito? Es decir, los policías doblaron a la esquina, esa esquina, y cuando llegaron encontraron a Luisa López llorando, porque le acababan de quitar el bolso. Y ahí iban todas sus cosas. Entonces ellos empezaron a interrogarla y cuando le dijeron, ¿y eso hace cuánto fue? Hace 2 minutos, 2 minutos tienen ustedes preguntándome, como ustedes venían dando la vuelta, él todavía iba corriendo por ahí. Y se van. Y bueno, Parque Central es algo larguito, el tiro de un lado al otro. Todavía uno de ellos, mira vos, allá va alguien corriendo, vamos a ver si es él. ¿Será válido? O sea, Sí, Lick, sería Sí, sí, lo aprenden, sí. Así, sí, va, sí es válido. Pero ¿cuáles deberían de ser las condiciones para que la aprehensión sea considerada legal? Está bien, estamos hablando de instantes después. Sí, está bien, estamos bien.
Que le incauten lo robado, el bolso de la persona a quien le robó. Muy bien, le Rosana. robó. Ajá. Excelente. Lo segundo sería la identificación por parte de la víctima. Pero es que mire, Edwin. Mira, pues. Está bien. Ese es un elemento. Adelante, Brian. Si usted quiere intervenir, intervenga, Brian. Lo que pasa es que usted está diciendo instantes después, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ello creo que la persona ya pudo haber interpuesto una denuncia, ¿no? No, porque instantes después estamos hablando de momentito, e inclusive los policías podrían haberle dicho a la persona, Luisa, mire Luisa, espéreme aquí, ahorita regresamos, no se vaya, vamos a ir a ver que agarramos a este señor, y aunque no lo agarremos, ahorita regresamos. Okay. Ahora bien, veamos. Maite, adelante, Maite Barrios. Buenas noches, Lick. Pues aquí el artículo 257 dice que si se encuentran huellas o instrumentos o efectos del delito que hagan pensar que acaba de cometer el delito. Ahí está. Eso quería yo que me contestara. Pero muy bien, usted y Rosana. Porque Rosana me lo contestó de manera práctica, con el bolso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esas son efectos del delito, ¿verdad? Lo encuentran a él con la bolsa, sí lo pueden consignar, sí lo pueden detener, pero eso sí, fíjense pues, descubierto instantes después, con huellas, instrumentos o efectos del delito. Esas huellas, instrumentos o efectos del delito deben de hacer pensar a la policía que acaba de participar en la comisión del mismo. No se limiten solo al producto de la acción, que es la bolsa de Luisa. Puede ser de que le haya entregado la bolsa a alguien en el camino y a él todavía lo lograron capturar, porque esa es la modalidad bajo la que operan, ¿va? Alguien los está esperando ahí, se lo dan y el otro se va. Pero nos ponemos en el contexto de que Luisa les dijo a los policías, fíjense, antes de que salieran corriendo tras él, fíjense que me asaltó con un cuchillo que a mí me llamó mucho la atención, porque tiene la cacha color amarilla y en la hoja tenía escritas las iniciales LSF, por decirles algo. Describió el instrumento para la comisión del ilícito. Y lo detienen y no le capturan, no le incautan la bolsa, pero sí tenía el cuchillo en sus manos. Entonces, ahí está fácil también, porque se lo llevan con Luis y le dicen, ¿fue él? Sí fue él. Se lo llevan. Si llevaba pasamontaña, pues el cuchillo, algún tatuaje que tenga. Muy bien, eso es lo que yo quiero. Muy bien, Dora. Eso es lo que yo quiero, miren, para todos, que ustedes, o la voz, también, pasamontaña, no le encuentran cuchillo, pero le conoce la voz, la muchacha, Luis. O sea, eso es lo que yo quiero, miren, jóvenes, que ustedes le den vuelo, vestimenta también, le den vuelo a su imaginación. Eso es lo que yo quiero. Los tenis, muy bien, exacto. Y a ese tipo de aprehensión también una cicatriz, Luis Fernando, el color de su tez, exacto, es decir, algo que haga pensar, hasta el aliento cabal, si es en el momento, estamos hablando aprehendido de instantes después. Puede ser, pero debe esa huella, instrumento o efecto del delito debe hacer pensar fundadamente que la persona acaba de cometer o participar en el mismo. A ese tipo de aprehensión
se le denomina aprehensión en cuasi flagrancia. ¿Oyeron, jóvenes? La primera es en flagrancia, con las manos en la masa. La segunda es cuasi flagrancia. Esta que yo les estoy, de las que les estoy hablando ahorita. ¿Va? Ahora bien, hay otro tipo de aprehensión, jóvenes. Nos ponemos en el contexto, dentro del contexto de que los policías iban dando la vuelta a la esquina, sorprendieron en flagrancia a la persona, pero se dio a la fuga. ¿Alguien quiere intervenir por ahí que activó el micrófono? ¿No? Va. Se dio a la fuga. Y en la esquina lo estaba esperando un vehículo y los policías a pie. Vamos a ver. No sé quién tiene activado el micrófono, jóvenes, pero vamos a ver. Bueno, entonces lo estaban esperando en la esquina, se subió al vehículo y se fue, y los policías a pie. Entonces empezaron a llamar a una patrulla. Y casualmente, fíjense, jóvenes, que como nuestra policía es muy eficiente, ¿verdad? Entonces, a la vuelta de la esquina, cerca del palacio, andaba una patrulla y los pasó recogiendo. Y les dijo, mira vos, ellos se fueron por aquí, todo. Y efectivamente, los ubican. Este es un factor muy importante, miren, para todos. Es un factor muy importante porque para que este tipo de aprehensión, porque ya yo les estoy dando cuenta de un caso o de una situación en donde se pierde de vista a la persona, al sindicado. Llaman a una patrulla, se van en la dirección que ellos fueron, y como el carro no era muy rápido el que estaban utilizando, los ubican. Entonces ahí hay continuidad para todos. Ahí hay continuidad entre la comisión del delito y la persecución. Si, por ejemplo, los delincuentes se van y ellos dando sus vueltas, a los 20 minutos los ubican, aunque estén seguros que ellos fueron, no pueden aprenderlos. Y si los hacen, y si los aprenden, esa sería, ellos, los agentes de la policía, cometerían un delito denominado aprehensión ilegal, contenido en el artículo 205, no, perdón, detención ilegales. Entonces, no pueden, no podrían. La continuidad entre la comisión del hecho y la persecución es un factor determinante para que la aprehensión en flagrancia, cuando no fue posible ejecutarla en el momento mismo del acto, pueda ser considerada como legal. O sea, este es un elemento o esta es una forma de aprehensión que complementa aquella figura, ¿va, jóvenes? La aprehensión en flagrancia. No es una forma de aprehensión distinta, sino que complementa la figura de la aprehensión en flagrancia. Hemos visto aprehensión en flagrancia, aprehensión en cuasi flagrancia. Ahora vamos a ver la aprehensión realizada por particulares. Esa es otra forma de aprehensión, la tercera forma de ejecutar una aprehensión. ¿Sabían ustedes que pueden, como particulares, ustedes ejecutar la aprehensión de una persona que haya cometido un delito, patojos? ¿Tenían ustedes conocimiento de eso? Sí, Sí, excelente.
Efectivamente, patos, se puede hacer, solo que debe de tener uno mucho cuidado. ¿Por qué debe tener uno mucho cuidado? No solo por el hecho de lo peligroso que resulta el ejecutarla, ¿verdad? El involucrarse uno en una acción de esa índole, no solo por eso, no. Resulta peligroso por el hecho de que ya vieron de que en algunos casos la justicia funciona al revés, va para todos. Como el caso de un video que anda ahí por unas redes sociales, en donde un delincuente, digo yo delincuente jóvenes, porque aunque dicen que la pistola era de juguete, la que él tenía, no tendría él por qué haber andado haciendo esos ademanes. Se puso aquí en un carro, en una camionetilla, se saca la pistola y se pasó enfrente y se fue así al lado del piloto. Y de adentro el piloto le dispara y sale corriendo y hacia los 10, 20 metros cayó. O sea, miren, jóvenes, yo no aplaudo ese tipo de conductas porque eso genera violencia. Pero, al final de cuentas, mis estimados y estimadas estudiantes, la persona que venía en el vehículo tenía un arma. Si tenía licencia, estaba autorizado para cargarlo en la calle. Las armas son defensivas, es decir, son utilizadas para defenderse. La persona... la legítima defensa, no vamos a entrar a ese tema porque ese tema es de penal, pero conforme yo vi el video, no aplica la defensa personal ahí, porque para que aplique la defensa personal, el daño que se trata de producir, o sea, el daño que uno provoca debe de ser igual al que le intentan producir a uno, es decir, para que la defensa personal, la legítima defensa, mejor dicho, así se denomina, aplique a la persona de allá dentro del vehículo, le deberían de haber disparado de primero. Y él, con el ánimo de que no lo mataran porque la bala le dio en el hombro, le disparó de vuelta. Pero lo que sí es indudable es que esta persona no debería haber andado haciendo eso. Eso sí se los digo. Eso sí se los digo. Y la realidad, yo creo que todos reaccionan. O sea, les estoy hablando de la manera legal. Ahorita les voy a hablar como un ser humano. Yo creo de que todos reaccionaríamos de esa manera si anduviera, al andar armado uno y ver de que alguien viene con una... Uno no va a saber si es de juguete o no, porque eso es lo que andaban diciendo. Ahora resulta que el muchacho que hizo eso, dicen que es evangélico, que es un buen muchacho, que la pistola era de juguete, pero uno no va a andar haciendo eso, jóvenes. Eso no se hace. Eso es jugar uno con su suerte. ¿Ah? Es lo que él hizo, jugó con su suerte. Y ahí está lo que pasó. Entonces, yo, como les digo, de la parte legal les platiqué como ser humano, pues obviamente da miedo la situación en la que nos encontramos aquí en Guatemala. Dígame, Ari, adelante. Sí, licenciado, yo tengo una duda con respecto al artículo 205 del Código Penal de aprehensión ilegal. Ajá. Con lo que usted estaba mencionando que un particular puede pues aprender a otra persona. No sé si guarda algún tipo de relación con este artículo o algo. Sí, efectivamente, ese es el artículo que precisamente a eso me refería yo. Muy bien, Ari. Precisamente a eso me refería yo cuando les estaba yo diciendo tengan mucho cuidado. Sí sabían que pueden realizar una aprehensión como particulares, pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque si ustedes, como particulares, no proceden exactamente de la forma en la que este párrafo segundo, en la que este párrafo segundo del artículo 257 del Código Procesal Penal establece, entonces pueden caer ustedes en la figura delictiva de aprehensión ilegal. ¿Cuáles son los parámetros que deben de concurrir
para que una aprehensión realizada por particular se le dé se tenga por legal, se le dé legalidad. ¿Qué es lo que dice el párrafo? En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Esto es lo que uno debe de cumplir al pie de la letra. Miren, deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. Exactamente como dice ahí. Porque si no, ¿qué es lo que dice el artículo 205 del Código Penal? El particular que, fuera de los casos permitidos por la ley. ¿Cuáles son los casos permitidos por la ley? El que acabamos de leer. El establecido en el segundo párrafo del artículo 257 del Código Procesal Penal. El particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiera a una persona para presentarla a la autoridad será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Es decir, patojos y patojas, que si se les ocurre la brillante idea de aprender a una persona porque cometió un delito y decir, bueno, a estos, y hay que irlo a entregar, porque hay que entregarlo inmediatamente, lo echamos a la palangana de un carro y antes de entregarlo decimos, ¿saben qué, mucha? Vamos a pegarle una calentadita a para que ya no se le vuelva a ocurrir andar haciendo esto. Aparte de poder incurrir en un delito como lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, u homicidio, va, si se muere la persona por la golpiza que se le dé, caen también en este delito, aprehensión ilegal, porque la intención de aprenderlo era para irlo a entregar, pero no lo fueron a entregar inmediatamente, sino que lo fueron a entregar después de que lo golpearon. Es una aprehensión ilegal. Sí, una aprehensión ilegal. ¿Va? Sí está, y esa anotación ustedes la deben de realizar ahí en el segundo párrafo del Código Procesal Penal. Ver artículo 205 del Código Penal. Cindy, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una consultita. ¿Qué pasa cuando es un grupo de personas que atrapan al ladrón, por ejemplo, pero nadie se quiere hacer responsable? Es que yo lo agarré y les dije que me ayudaran o algo así. ¿A quién se le pondría esa multa? A todos los que estén ahí. Gracias, licenciado. Claro, Cindy, claro. A todos los que estén ahí, Cindy. A todos los que estén ahí porque pues así va a ser, ¿va? Ahora sí, todo ocurrió dentro del marco legal, así como establece el segundo párrafo del artículo 257 del Código Procesal Penal, pues, o sea, no hay ningún problema, se va a entregar la persona y ya estuvo. Tercer caso de aprehensión, va, jóvenes, la efectuada o la realizada por particulares. Y el cuarto caso de aprehensión, que es del que les platiqué inicialmente, el que relaciona una investigación previa realizada por parte del Ministerio Público, porque, digamos, sí, se fue a denunciar que Juan Pérez le robó a Luisa López el 15 de septiembre a las 6 de la tarde, ahí en el Parque Central, pero lamentablemente, como eran las festividades patrias, no habían agentes de Policía Nacional Civil cerca, pero sí hubieron testigos, habían cámaras, hubo manera de individualizar a la persona. Se recabaron medios de investigación se llaman al resultado de las diligencias de investigación que practica el MP, es decir, el MP solicita determinadas cámaras, bueno, me vienen los videos, ese es un medio de investigación. La declaración de fulano de tal porque él presenció el hecho, ese es otro medio de investigación. No son pruebas, la prueba se origina, la prueba se produce en el debate, jóvenes. Aquí son medios de investigación, medios de convicción. ¿Oyeron? No es prueba. Víctor Augusto, adelante.
Sí, licenciado, buenas noches. Con una duda y una consulta. Por ejemplo, con esta cosa de las extorsiones, a mí me parecía algo raro, ¿verdad? Por ejemplo, está en forma fragante, ¿verdad? Por ejemplo, hacen la llamada de la extorsión, tienen el número, están, por ejemplo, con el Ministerio Público, tienen el número ya identificado. Desgraciadamente, el Ministerio Público, yo me recuerdo, pues, que hace años usted tenía que poner su número, su nombre, lo de DPI, para que digan que este número es suyo. Ahora resulta que ellos no llevan un registro de los números que están siendo extorsionados. ¿Qué pasa con eso, licenciado? Que ellos realmente están en fragancia hoy en la comunicación donde usted los están extorsionando, pero ellos no tienen el nombre del número al que pertenece o el nombre del que pertenece ese número. Pues, o sea, ¿cómo pueden detener a esa gente? Pues, o sea, yo realmente le pregunto esto por la situación que está viviendo un amigo, ¿verdad? Teníamos el número, estábamos en forma fragante, ¿verdad? Cuando hicieron la llamada, estábamos en el Ministerio Público y lo que nos dijo la fiscal fue, miren, vamos a buscar el número, pero desgraciadamente no tenemos un registro a quién pertenece el número, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que si usted no registraba su número, no ponía su número de DPI, el número se lo bloqueaban. Ahora, ¿por qué no tiene el Ministerio Público esa base de datos, pues, licenciado, para reaccionar contra la persona que está siendo extorsionada o el extorsionador? Gracias, licenciado. Claro, Víctor. Pues es que ellos no tienen esa base de datos porque los servicios de telefonía son prestados por empresas privadas y son esas empresas privadas las que tienen bajo su resguardo esa información. De lo que usted está hablando es la obligación que las empresas privadas a partir del año 2016, creo que fue, se incluyó por ahí una reforma a una ley en donde se obligaba a que ellos, para vender para comunicarse, ellos debían de requerir el DPI de la persona para llevar el control de quién era para estos casos, ¿va? De quién era el dueño de ese número telefónico, precisamente para esos casos. El MP no lo puede tener porque estamos hablando, como le digo, de empresas privadas que prestan ese servicio telefónico. Ellos pueden acceder a esa información a través de una autorización judicial concedida sobre la base del artículo 319 del Código Procesal Penal. Para el fenómeno de la extorsión realmente es muy difícil, por eso es que es muy atacado, porque créanlo o no, ese fenómeno sí es muy atacado. O sea, el MP tiene una fiscalía muy grande contra el delito de extorsión, esa fiscalía es muy grande, y han abierto fiscalías especializadas contra ese delito en el interior del país. Entonces, ellos han atacado mucho ese fenómeno criminal. Sin embargo, en lo que a los teléfonos se refiere, existe el problema de que todavía hay lugares en donde a uno le venden los chips sin pedirle el DPI a uno. Eso todavía pasa. Entonces, si no se tiene esa información, aunque el MP la pida a la telefonía, ¿qué les van a responder? No contamos con la información. Y es responsable la telefonía, pues fíjense, patojos, de que como acá entra un poco en el ámbito mercantil, porque ellos tienen concesionarios. Muchas veces es responsable la telefonía cuando uno va, por ejemplo, a una sucursal de Tigo, a una sucursal de Claro, a comprar el chip. Ahí sí, pero acuérdense, jóvenes, de que, como les digo, hay lugares en donde a uno, aparte de ahí, le venden aún bien los chips, y como la gente es comercio, jóvenes, con tal de vender, muchos no piden la información. Queda únicamente o se detiene porque obviamente sí alguien tuvo que dar su DPI para sacarlo de la empresa,
principal de Tigo de Claro, pero muchas veces ahí se queda. Compraron 1000 SIMs, por ejemplo, por decirles algo, y ahí se queda. De ahí a manos del consumidor final, a donde va a parar, muchas veces no se tiene esa información. Entonces, eso provoca que las investigaciones desde esa perspectiva sean infructuosas. ¿Qué se hace? No los hablen. En el Trébol los venden sin DPI. Ahí está, miren. Ari, sí, y en muchos otros lugares, Ari, también. Pero muy bien, muy bien. Ajá. ¿Cómo se investiga ese tipo de delitos? Lo que hacen ellos regularmente, fíjense, Víctor, es que no me voy a extender mucho en esto porque necesitamos avanzar. Lo que regularmente hacen ellos, el MP, para lograr darle una salida al caso, es que le solicitan a la compañía de teléfonos, obviamente con autorización judicial, la activación de celdas de ese número. Es decir, en dónde activó, qué antena activó, y si está cerca de una cárcel, ya ni le siguen investigando. Ya ni le siguen investigando. Porque cuando está en cárcel, miren jóvenes, los centros más grandes de extorsiones están dentro de las cárceles. En la zona 18, allá en Pavoncito, en Canadá. Ahí están los centros más grandes de extorsiones. Entonces, cuando miran que la antena activa de ahí, ya ni le siguen. Porque el número de uno, eso sí me queda un poco de duda a mí, fíjense, para todos, porque no sé de qué manera capturan la información de uno. En algunas ocasiones pasa de que uno tiene gente que está cerca de esas personas, que ni ellos mismos lo saben. Y de repente por ahí van capturando números de teléfonos. Yo he recibido mensajes. A mí cuando me empiezan a ofrecer cosas, porque lo que últimamente han estado haciendo es ofrecer trabajo para ganar no sé cuánto a la semana. Es una forma de extorsión también para todos, porque le piden a uno que deposite determinada cantidad de dinero, muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, pero ellos con 5 de esas cantidades, 5 depósitos de 100 pesos, ya son 500 en el día. Así lo están haciendo hoy. Entonces, yo cuando me escriben, miren jóvenes, ni siquiera pierdo mi tiempo, buscaba un trabajo honrado y deja de andar queriendo joder a la gente, les pongo y los bloquea. ¿Va? Quien quiere trabajo, lo busca y lo encuentra. Aquí en Guatemala hay fuentes de trabajo para todos. Si quien quiere algún servicio o alguna cuestión, uno lo busca. ¿Va? Entonces, más o menos así funciona, Víctor Augusto, y la situación está en el hecho de que es un fenómeno muy complicado para ser investigado. Es un poquito complicado. Hay diferentes formas de investigarlo, pero en lo que a nosotros nos compete, que es lo que relaciona lo relacionado a las aprehensiones, quisiera uno que la aprehensión en flagrancia se diera, pero no se da. Así es muy difícil conseguir la información de la persona, fíjense jóvenes. A veces hay quienes se prestan, jóvenes, sacan aquellas grandes cantidades de chips, de SIMs de algún lugar, y en la tarde, cuando iban para su casa, van a presentar la denuncia que le robaron la mochila en donde llevaban el montón de SIMs y sus DPIs, ¿va? Pero que pone la denuncia solo para reponer su DPI, que no le importan los SIMs. Es de lo mismo. O sea, miren jóvenes, aquí hay cuando uno quiere utilizar el conocimiento o el intelecto que Dios le ha dado a uno para hacer el bien en nuestra sociedad, cuando uno utiliza sus conocimientos o sus dotes para hacer cosas buenas. Entonces aquí hay una infinidad de formas. Lamentablemente, en lo que a telecomunicaciones se refiere, estamos muy atrasados, muy atrasados. En una de estas clases, sí nos da tiempo antes del final
yo les voy a platicar un poco acerca de la ley de la delincuencia contra la delincuencia organizada y cómo es que se desarrollan las interceptaciones telefónicas. Y ustedes se van a dar cuenta al final de todo de que no es lo que uno piensa, que nosotros a veces creemos que nos están escuchando o que escuchan a todo el mundo. No se tiene esa capacidad, jóvenes. No se tiene esa capacidad. Bueno, claro que sí, Víctor. Bueno, entonces, cuarta forma de aprehensión, a través de una solicitud formulada por parte del Ministerio Público ante el juez. Debe de tener elementos de investigación que sustenten su petición y después de que el juez libra esa orden de aprehensión, ya se puede ir a capturar a la persona. Aunque hayan pasado no sé cuántas semanas o no sé cuántos meses desde que cometió el delito, ¿va, jóvenes? Siempre y cuando no haya prescrito, ¿va? Porque hay que observar eso, que no haya prescrito. ¿Qué forma de hacer a un proceso? A través de la citación que conforme sus solo permítame, no sé qué estaba viendo aquí. Citación, bueno, cuando hablamos de antes de terminar con esto, cuando hablamos de la detención o la aprehensión solicitada, no es ordenada por el Ministerio Público, oyeron, jóvenes. No van a cometer también ustedes ese error como uno lo ve en la prensa. El Ministerio Público ordenó la detención de no sé quién. No, el Ministerio Público no ordena nada, es el juez el que ordena. Eso es en países como en El Salvador. Ahí en El Salvador el Código Procesal Penal sí le permite al fiscal ordenar la detención de alguien. Aquí no. Que el MP no ordena. El MP pide. El MP solicita la aprehensión. El juez determina si la da o no. Entonces, en lo que a ese rubro se refiere o a esa situación se refiere, contenida o esa forma de aprehensión, esa cuarta forma de aprehensión, establecida en el tercer párrafo del artículo 257, háganle un llamadito ahí y pónganle ver artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque en el artículo 6 habla de cuáles son los presupuestos para que una detención pueda tenerse o se le pueda dar la tónica de legal, que sea una detención legal. Luego, la citación de igual manera es una medida de coerción tendiente a lograr la comparecencia de una persona al proceso. Es más leve, obviamente, que la figura de la aprehensión por el hecho de que a la persona se le cita, se le manda a llamar, se le dice, mire señor, venga acá, necesitamos que usted venga al juzgado porque tenemos que escucharlo en calidad de sindicado, lo necesitamos para la práctica de alguna diligencia testimonial, alguna cuestión así. Entonces, aquí la situación es el hecho, de que cuando, por ejemplo, el proceso está en investigación y a uno ya lo han citado al MP y uno ha comparecido, no ha dado muestras de quererse sustraer de la investigación, entonces uno, cuando ha sido así, no realmente es necesario de que el MP vaya a pedir la aprehensión de la persona. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, el MP, no obstante las personas se ponen a disposición del MP, van y piden la captura de ellos. Porque como son números, para ellos son estadísticas, jóvenes. Entonces, es lamentable, no debería de ser así, pero así es. Luego tenemos la figura de la conducción, que ¿en qué consiste esta? En que después de que una persona ha sido citada y no comparece, y no son como se dice en la calle, que es que a mí me tienen que citar hasta 3 veces, no, jóvenes, no. El llamamiento para comparecer es una sola vez, jóvenes. Hay jueces que tienen la idea de que también démosle chance, volvámoslo a citar, pero no, realmente cuando a uno lo llaman de un tribunal, uno a la primera tiene que asistir, jóvenes. Entonces,
Pero cuando uno no asiste y no justifica el por qué no asistió, el artículo 175 del Código Procesal Penal establece la figura de la conducción. ¿Y en qué consiste esta? En que como se le citó y no vino, entonces lo mandan a traer con la policía. Pero la policía hace lo que dice ahí efectivamente la figura, solo lo conduce. Lo va a traer a su casa, lo monta en la patrulla, lo monta en la moto, porque hasta en moto los conducen, lo llevan, lo entregan al juzgado, les firman una hoja de recibido, váyase usted policía, déjenme aquí a esta persona que la necesito para una diligencia. Y es cierto, bien jóvenes, a veces es gracioso, pero así hasta en moto los echan, ¿va? Entonces, pero cumplen su deber los policías, los agentes del ojo. Pero esa es la conducción. Puro paquete, dice José Armando, cabal. Esa es la conducción. La presentación espontánea, por su parte, la encontramos regulada en el artículo 254 del Código Procesal Penal. Y miren, pues, patos, aquí les voy a hacer un poco breve, voy a tratar de ser un poco breve porque quiero avanzar, dejar empezado al menos lo de la declaración de sindicado. La presentación espontánea, según el artículo 254, deberá darse ante el Ministerio Público. Así dice el 254. Pero miren, patojos, esta figura realmente, ¿verdad? En la práctica, se solicita, Amílcar dice, pero se podrá también ante el juez. Exacto, eso es lo que les iba a explicar yo ahorita. Esa se solicita ante el juez. Cuando una persona está, por ejemplo, pendiente de aprehensión, el juez ya ordenó su aprehensión, pero no lo capturaron y él se enteró de que lo fueron a buscar. Entonces, él le presenta un memorial al juez y le dice, mire, señor juez, conforme al artículo 254, yo me quiero presentar espontáneamente para que se reciba mi declaración en calidad de sindicado. A pesar de que la ley no lo establece taxativamente, jóvenes, yo les pregunto a ustedes, ¿es válida esa forma de actuar? ¿Podemos encontrar algún sustento legal para darle legalidad a esa forma de actuar en los juzgados? Les pregunto. Tomando en consideración que yo siempre les he dicho que la actuación de los funcionarios judiciales debe estar establecida en la ley. Si no dice en la ley que ellos pueden hacer algo, no se debe de hacer. A mí sí, que no. Justo a mi mente viene que usted nos ha dejado muy claro que los jueces, magistrados y funcionarios deben hacer lo que la ley les permite o les dice o les ordena que hacer, y en este caso pues no se les dice eso. Va, no se les dice eso. Muy bien, Brian. Ahora le pregunto yo a usted directamente otra cuestión. ¿Usted piensa de que si la persona se presenta de manera espontánea a resolver su situación jurídica, eso en algún momento podría favorecer su libertad, la libertad de persona que se está presentando? Se lo pregunto. Tal vez sí, licenciado. Sí, probablemente sí, va, porque si él declara y después de la declaración le dan una medida sustitutiva, dejan sin efecto de todas maneras la orden de aprehensión, le dan su medida y se va a la calle. Sí. A esperar su... Va que sí, va. Démosle forma legal. Démosle forma legal, jóvenes. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ubíquenme el artículo 14 del Código Procesal Penal. A ver quién me lee el segundo párrafo de ese artículo. Artículo 14, tratamiento como inocente. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Ahí estamos, Brian. Va. La interpretación extensiva y la analogía están prohibidas, mientras no favorezcan la libertad de sus facultades. Pero si se favorece al aplicar
una interpretación extensiva de la ley, o al aplicar la analogía, si se favorece la libertad o el ejercicio de sus facultades, interpretar extensivamente o aplicar analogía, ¿podremos hacerlo o no? No. ¿Por qué no? Porque la ley... Sí, porque favorece la libertad y el ejercicio de sus facultades. ¿Sí? El indubio pro reo. Sí, no nos vamos hasta el indubio pro reo, pero sí, como lo dijo Álvaro. Aquí nos está diciendo de que la interpretación extensiva y la analogía están prohibidas si no favorecen la libertad mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Pero si favorece la libertad del sindicado o el ejercicio de sus facultades, dentro del ámbito de ese derecho de libertad que él tiene, principio a favor libertatis, Dora. Ahí va, miren. Se aplica el principio a favor libertatis. El principio que favorece la libertad. Es decir, si nosotros interpretamos extensivamente el artículo 254 del Código Procesal Penal, en el entendido de que en atención a que si la presentación espontánea de la persona se efectúa en el juzgado en lugar del Ministerio Público, va a favorecer su libertad. ¿Se puede hacer o no se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer porque el segundo párrafo del artículo 14 nos faculta a interpretar extensivamente la norma una vez se favorezca la libertad de la persona. No lo digo yo, lo dice el propio artículo 14. No esperemos tampoco de que en algo diga, mire pues, si se favorece la libertad o el ejercicio de las facultades del sindicado, usted puede interpretar extensivamente la norma o aplicar analogía. No esperemos que la ley tampoco a veces nos dé a entender cosas de esa forma. Pero aquí está claro. Cuando hablamos de que a la persona debe de tratársele como inocente, vean desde el inicio del artículo cuál es el epígrafe, tratamiento como inocente. Desde que partimos de la idea de que una persona, mientras no se le quebrante su presunción de inocencia, después de ser encontrada responsable penalmente, desde que tenemos entendido que en derecho procesal penal la regla es la libertad y la excepción es la prisión, ¿verdad? Regla contenida en el propio artículo 259 que configura o que establece la figura de la prisión preventiva, ¿verdad? Desde que tenemos claro el hecho de que bajo cualquier circunstancia, primero debe favorecerse la libertad antes que enviar a prisión a una persona de conformidad con lo que establece el principio favor libertatis. No es que estemos cambiando el sentido de la ley. Es que nosotros estamos diciendo de que si bien es cierto, la presentación espontánea contenida en el artículo 254 se refiere a que el sindicado debe comparecer ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, al llegar él ahí, el fiscal, díganme ustedes, va a resolver su situación jurídica si él está pendiente de aprehensión, va a resolver su situación jurídica y lo va a dejar en libertad, les pregunto. ¿Va a hacer eso el fiscal? No, licenciado. No, porque él es el ente acusador. Sí, él no tiene facultades para ello. Un juez. Sí, efectivamente, ¿no? Él no tiene facultades para ello. Pero ahora les pregunto, si el sindicado pide presentarse en el juzgado porque está pendiente de aprehensión para solventar su situación jurídica y el juez
posiblemente le podría otorgar una medida sustitutiva, porque el delito goza de la aplicación de ese beneficio y él considera tener suficiente arraigo y considera de que no va a obstaculizar la averiguación de la verdad, que son los dos presupuestos procesales que se analizan para el otorgamiento de una medida sustitutiva. Entonces, si el juez sí le puede resolver y existe la posibilidad de que él, presentándose ante el juez, realizando esa presentación espontánea ante el juez, él pueda quedar en libertad, aplicando la norma o interpretando la norma de manera extensiva, tal y como nos faculta el segundo párrafo del artículo 14. ¿Será legal eso, jóvenes? ¿Será válido? Sí, jóvenes. Sí, sí. Sí. ¿Y licenciado? Sí es legal, sí es válido. No estamos cambiando el sentido de la norma. Estamos diciendo de que presentándose aquí al juzgado, él se va a favorecer el ejercicio de su libertad. Eso es lo que se está diciendo. De esa cuenta, realizamos una interpretación extensiva de este artículo y lo aplicamos al caso concreto. ¿Va? Pero así es como ustedes deben de aprender a manejar el código e integrar normas, porque de eso se trata esto, integrar normas. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. No, licenciado. Brian, adelante. No, Lic. Claro. Brian. Sí, licenciado, solo para corroborar, en el caso de las detenciones, el inciso número 4 que usted mencionó, su fundamento es el tercer párrafo del artículo 257. Ok, muchas gracias, solo eso. Bueno, vamos con la declaración de sindicado. Miren, pues, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, vamos paso a paso avanzando dentro de un proceso penal. Eso es lo que estamos haciendo. Ya vimos los actos introductorios, ya hablamos de cómo inició el proceso penal, ¿verdad? Ya hablamos de la forma en la que vamos a ir a detener a la persona o cómo la persona puede ser objeto de aprehensión para su posterior puesta a disposición del órgano jurisdiccional competente, porque una persona cuando es detenida debe inmediatamente ser puesta, o no inmediatamente, hay un plazo, ahorita lo vamos a ver, para ser puesta a disposición del juzgado respectivo. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad. Entonces, ¿quién es el juez competente para la presentación espontánea? Pregunta Jonathan. El que tiene a su cargo el proceso penal. Ese es el juez competente. Vamos a ver. Solo déjenme buscar un artículo. Vamos a ver. Aquí está. Ahora bien, miren pues, jóvenes. Luego de la aprehensión, ¿verdad? Luego de la aprehensión, o mejor dicho, a partir del momento en que se efectúa la aprehensión de una persona, se cuenta con el plazo de 24 horas para que el sindicado declare en presencia de la autoridad judicial competente. Juez de paso, juez de primera instancia, cualquiera de los dos, dependiendo
del delito o la falta que haya cometido. Si es falta, juez de paz. Delito menos grave, juez de paz. Delito grave, juez de instancia. Ahora bien, ese es un plazo en términos generales, jóvenes. Es decir, una persona detenida, se tienen 24 horas para ser escuchada, papatojos. Es decir, para que la persona preste su declaración, brinde su declaración en calidad de sindicado. Desde que la persona se le detiene, la Policía Nacional Civil cuenta con el plazo de 6 horas para ponerla a disposición de juez competente. Ese plazo, ¿dónde se encuentra contenido? En el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 6 horas. Desde que es detenida se le informan cuáles son sus derechos y vámonos para adentro. A esperar a que el juez lo escuche. En términos generales, el juez tiene el plazo de 24 horas, de 18 horas para escucharlo, porque de esas 24 horas que la ley establece, 6 las toma Policía Nacional Civil. Ahora bien, ese plazo de 24 horas nace del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que nuestra Constitución es de 1985, entró en vigencia en enero del 86. Entonces, recordemos bien eso, por el hecho de que aquí hay una cuestión que ya no se da, que es el interrogatorio a presos o detenidos, que da cuenta de que son las autoridades judiciales las únicas competentes para interrogar a detenidos o a presos. Eso ya no se da. Eso se lo voy a explicar yo el día de mañana, porque es que ya no sé. Esto es derecho vigente, ¿va? Más no positivo. Eso no se aplica de esa manera. Entonces, ese plazo de 24 horas, ahí lo ven establecido. Ese interrogatorio a presos deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Como nuestro Código Procesal Penal es más nuevo, jóvenes, es del 96, entonces esa norma contenida en el artículo 9 se encuentra desarrollada en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 87. Oportunidad y autoridad competente. Eso es cuando estamos hablando de la declaración del sindicado. Si el sindicado hubiera sido aprehendido después de haber ejecutado cualquiera de esas 4 modalidades de aprehensión, 4 y la complementaria que vimos de la flagrancia de aprehensión que acabamos de analizar, ¿verdad? Después de ejecutar cualquiera de esas figuras, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso para que declare en su presencia dentro del plazo de 24 horas a contar desde su aprehensión. El juez proveerá los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor. Entonces, antes de entrar al desarrollo de la diligencia, de declaración per se, pues les contaré algunas cositas que en la práctica se dan, jóvenes. Aquí, en este momento procesal, en donde se dan algunas situaciones un tanto curiosas, dice uno, ya en la práctica, porque realmente no se encuentran establecidas en la ley. ¿Alguno de ustedes en algún
momento en el que estuvieron tal vez viendo noticias o alguna cuestión así. Ari Valdés, claro que no se cumple con el horario, Ari. A eso iba. ¿Alguno de ustedes en las noticias han visto o han escuchado una cuestión que la denominan, una figura que la denominan prisión provisional? ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, licenciado. Sí, muy bien. Sí, licenciado. Muy bien, Brian, muy bien. Bueno, miren pues, jóvenes, la figura de la prisión provisional es algo que malamente los jueces, algunos jueces, no todos, del ámbito penal, utilizan para justificar la detención de una persona sin resolverle su situación jurídica. Es decir, en este momento es cuando se da. Miren pues, con la abogada Claudia creo que se llama así. Bueno, lo que pasa es que el que utilizaba esa figura así abiertamente era un juez de mayor riesgo que ya renunció del organismo judicial. Él sí decía, se decreta prisión provisional y se manda, y ahí tenía la gente esperando. Miren pues, jóvenes, cómo deben ser las cosas, el deber ser, cómo deben ser las cosas. Se detiene a la persona a las 8 de la noche, se tiene de aquí hasta las 8 de la noche de mañana para entrar a llevar a cabo esta audiencia de declaración de sindicado. Hasta esa hora se tiene. ¿Por qué debe de entrarse en esas 24 horas? ¿Y por qué es importante que en esas 24 horas se lleve a cabo esa audiencia? Por el hecho de que dentro de esa diligencia se va a resolver la situación jurídica de la persona. Es decir, se va a determinar si la persona se queda detenida afrontando procesos, se va a su casa a afrontar el proceso desde su casa. Por eso es importante. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, vienen y al cumplirse las 24 horas, perdón, antes de cumplirse las 24 horas, el juez manda a llamar al MP y averigua si la persona tiene abogado particular o un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ellos van como les dicen, los abogados de la defensa pública, si el MP no está listo, ellos esperan, va. Pero miren pues, en esas 24 horas el MP tiene para recabar medios de investigación para sustentar lo que le va a ir a pedir al juez. Declaraciones, cuestiones así, va, de los agentes captores, de algún testigo, si es posible que hayan conseguido cámaras así de rápido, pues bueno, presentan ahí, exponen ahí, o pasan algunos fotogramas ahí que los extrae o que los realiza la Policía Nacional Civil, pero en esas 24 horas a veces al fiscal no le da tiempo. Mire, Lick, fíjese de que me falta el dictamen del INASIF porque es una violencia contra la mujer y es física y no ha venido el preliminar. Y si entran a esa declaración sin ese dictamen preliminar del perito, el juez se tendrá que ver en la obligación de dejar libre a la persona. En la práctica, entonces, ¿qué es lo que se hace? Va al fiscal y le dice, mire, fíjese que todavía no estoy listo. O si no, viene el abogado defensor y le dice, mire, señor juez, porque pasa también. Fíjese de que yo no tengo la documentación, el delito goza de medida, yo no tengo la documentación para acreditar el arraigo. Entonces, yo le pido un poco de tiempo más, o el fiscal va. Entonces, ¿qué hacen? Fíjense pues, es como un truquito procesal, va, jóvenes. Entran a audiencia antes de que se cumplan las 24 horas y le hacen saber el motivo de su detención a la persona, la razón por la cual fue detenido. ¿Va? Y después de eso, suspenden la audiencia y la reprograman para después.
Pero como ya le hicieron saber la razón por la cual fue detenido y los derechos que él tiene, lo cual ustedes pueden observar o analizar ubicándose en el artículo 81 del Código Procesal Penal. Como ya le hicieron saber el motivo de su detención, como les digo, ese es como un truquito procesal, aunque realmente no está establecido para que sea así. La persona, dentro de esas 24 horas, se tiene que llevar a cabo esta audiencia de declaración de sindicado. Así es la ley. Entonces vienen ellos y dejan a media la audiencia y la reprograman. Ahora hay quienes se tiran de una vez a la utilización de esa prisión provisional y dicen razón por la cual se declara la prisión provisional de la persona y se ordena de que mientras la siguiente diligencia se lleva a cabo, que está programada para ser diligenciado o desarrollada el día tal a tal hora, ¿verdad?, sea internado en tal centro de detención preventiva. Esa figura tampoco está establecida en la ley, joven. La prisión provisional, no. Eso de hacer saber el motivo de su detención y dejarlo para después, tampoco. Pero en la práctica es distinto. Bajones. Y si ustedes se van a ir como abogados litigantes, por ejemplo, a pelear a un juzgado que porque no escucharon a su patrocinado dentro de las 24 horas, pues van a aguantar hambre ustedes, fíjense, jóvenes, porque les van a dejar presos a sus patrocinados, cada vez que lleguen a ese juzgado van a ser mal vistos. Miren, es complicado, ya en la práctica es complicado. Sin embargo, como deben ser las cosas, es que la persona es detenida y dentro de las 24 horas después de su detención, debe de ser, de que ya debe en primer lugar ser puesta dentro de las primeras 6 de esas 24 horas a disposición de autoridad judicial competente. Y después de esas 6 horas, hasta aquellas 24, puede ser antes de esas 6 horas, ¿va? O sea, las 6 horas es que la policía tiene un máximo hasta de 6 horas para poner a disposición a la persona ante el juez. Puede ser a las 2 horas que lo detuvo, llevémoslo y lo ponemos a disposición, entonces el juez ya va a tener 22 horas para escuchar, ¿va? Entonces, pues ya se tendrá, ¿cómo se llama? En esas 24 horas, la persona tendría o debería de tener el derecho de ejercitar su defensa material por él mismo y técnica a través de su abogado defensor, pero en la práctica eso no se da. Y esa es la introducción que yo les quería hacer en relación a esta diligencia, antes de entrar a hablar propiamente de ella el día de mañana. Les consulto, ¿tienen alguna duda ustedes al respecto? Licenciado, disculpe, es una consulta. Entonces quiere decir que dentro de las 24 horas de la declaración del sindicado entrarían las 6 que establece el artículo 6 de la Constitución. Es correcto, Juan Pablo. Muchas gracias. Correcto. Claro que sí, así es. De nada. Solo Juan Pablo, nadie más. Estamos bien con todo esto. José Mariano, adelante. Entonces la prisión provisional no se encuentra regulada en el Código Procesal Penal. Gracias. No, José Mariano, perdone. No, la prisión preventiva es la que se encuentra regulada en el Código Procesal Penal, artículo 259, y es dictada después de que se escucha al sindicado. Ahí es donde se le dicta si es que no concurre ninguno de los presupuestos para otorgarle medida sustitutiva a la persona. Pero esa figura de la prisión provisional, eso no, jóvenes, esos son malos hábitos procesales que se utilizan para darle un tinte técnico a las actuaciones o a las actividades que ejercitan determinados funcionarios judiciales. Adelante, Edwin. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, con eso que acaba de explicar, entonces en un momento dado, un abogado defensor podría pedir o solicitar alguna ilegalidad contra ese procedimiento. Plantear una exhibición personal. Ah, ok. Plantear una exhibición personal, sí lo puede hacer,
Pero ahí es lo que yo le estaba diciendo ahorita a la Ajá. compañerita. Si no quieren comer, pues hacerlo, pelear con el juzgado, ¿va? Porque es que ese es el problema, jóvenes. Sí, así es. Que en los tribunales, o sea, las instituciones no entienden que tampoco es nada personal de parte de los abogados, es trabajo, pero eso no lo entienden, ¿va? Entonces, Ya lo toman personal, ¿vale? exacto, se ponen a pelear con uno, ¿verdad? No se Entonces, ponen ¿qué a hace pelear, en su caso, Lick? perdón. Entonces, ¿usted qué plantea cuando le hacen, digámosle, a su patrocinado le hacen eso? No, miren, ¿Usted pues, qué? jóvenes, miren, pues, yo les pongo ejemplos a ustedes prácticos y les digo, bueno, que a uno se le puede complicar un poco la cuestión, pero quieren un buen consejo para su carrera profesional, mis estimados patojos y patojas. Ustedes cuando trabajen en algún caso siempre formulen sus estrategias, formulen una estrategia. Si es cierto que dice, aquel dicho que dice se gana más con miel que con hiel, sí es cierto, jóvenes, sí es cierto. Por eso que ustedes miran a los abogados todos amables que entramos a tribunales, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Sí, o sea, se gana más con miel que con hiel. Pero nunca falta la persona que está descontenta con su trabajo y ahí está con la gran carota recibiendo a las personas y sin que les hagan nada, contestan de una manera. Yo hace poco fui al centro de servicios auxiliares aquí en la Torre de Tribunales y me atiende alguien con una gran cara y todavía me dice después, mire, ¿será que puede calificar mi servicio? Y me da para que le califique el servicio. Bueno, miren, jóvenes. Primero ustedes planten una estrategia, ¿verdad? Para plantar estrategias, ustedes tienen que tener conocimiento. Para tener conocimiento tienen que estudiar. Plantada una estrategia, ustedes, si deciden ser abogados litigantes por su cuenta, yo pues soy litigante, yo trabajo por mi cuenta. Si ustedes deciden ser abogados litigantes, por ejemplo, y se topan en una situación de las que yo les estoy plantando, si tienen algo que hacer, como lo que yo les estoy diciendo así en aquello de que, bueno, si no quieren comer, no lo háganlo. No, si ustedes tienen que hacerlo, háganlo. Ustedes defiendan la camisola que les toque que sudar y no tengan miedo de hacerlo. No tengan miedo. Porque cuando sean profesionales, ustedes lo van a hacer de una manera distinta. Ustedes lo van a hacer con educación. Ustedes van a golpear con guante de seda, ¿verdad? Van a plantear argumentos con sustento propio que a las personas les va a dar pena decirles que no. A los jueces, a los fiscales. Si deciden ser jueces, hagan las cosas teniendo siempre su conciencia en la mano y preparándose, no haciendo las cosas con el hígado, ni pensando que están hasta arriba y nadie los puede tocar, porque cuando salimos a la calle todos somos iguales. En la fiesta del colegio van a andar jueces, van a andar fiscales, van a andar, pero todos terminamos siendo profesionales. Y si por ahí alguien se tomó de manera personal las cosas, ahí es un buen lugar para ir a arreglarlo, ¿va? Como incivilizados, pero no se trata de eso, ¿va? No se trata de eso. Entonces, ustedes, si tienen que hacer algo, háganlo, pero prepárense, porque no todas se ganan, jóvenes, pero las que se pierden luchando son bien ganadas. Las que uno pierde luchando, uno las toma como bien ganadas, créanlo que sí. Entonces, la mejor manera de salir a la calle es preparado. Porque si a ustedes les quieren decir, mira, es que aquí que no sé qué, aquí se hace. No. O sea, si yo cuando a mí me quieren decir, es que mire que el sistema no me deja, yo trabajé 18 años, 15 años en el organismo judicial. ¿Cómo me pueden decir a mí cómo hacer las cosas si hasta hace poco yo estaba ahí metido todavía? Entonces, ¿me entienden, jóvenes? ¿Qué hay que hacer?
lo que ustedes como profesionales decidan, porque cuando se hagan cargo ustedes, si van a ser fiscales igual, suden la camisola, pero háganlo con la ley de frente, con la razón, no impulsados por determinados sentimientos. Esto no es personal. Cuando uno aprende del derecho y desarrolla una función o una labor, uno debe hacer las cosas de manera profesional, no tomándola de manera personal y no, eso no. El que se enoja pierde, jóvenes. Entonces, aquí, si tienen que hacer algo de lo que yo les estoy diciendo aquí, que miren que planteenla. ¿A que no van a comer? Pues si no como en este juzgado, voy a ir a comer allá al otro. Así es la cosa. Así funciona. Para todos hay, jóvenes. El sol sale para todos. Y va a salir para ustedes también. Cuando sean profesionales, todos los días va a salir. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es prepararse. Créanmelo de que no les puedo dar mejor consejo, ¿verdad? Ustedes, conociendo bien el derecho, no les van a dar a tol con el dedo. Yo lo digo de otra manera, ¿verdad? Es un poco más guatemalteca, pero no les van a dar a tol con el dedo. Y si hay que hacer algo, pues aunque se enoje quien se tenga que enojar, jóvenes. Yo cuando salí de las instituciones a trabajar a la calle, quería quedar bien con los jueces porque venía del organismo judicial. Quería quedar bien con los fiscales porque también estuve en el MP, fíjense, jóvenes. Pero mi cliente y la persona que confió en mí para que yo defendiera sus intereses, ¿en dónde queda? Entonces, vamos a defender las cosas como son. Llegó un momento en el que dije yo, no me importa, y de hecho, no es que me ha puesto a pelear, pero digamos, yo ya en audiencia, ya de hace mucho, de hecho, ya hace mucho, vamos. Ya cuando estoy en audiencia, yo si le tengo algo que decir al juez, yo se lo digo, yo no me quedo callado. ¿Verdad? Si le tengo que decir, mire, con todo respeto, señor juez, pero usted parece que ignora completamente en los juzgados especializados, en los de femicidio. Me he topado con unos juececitos que Dios me libre. Yo tengo amigos que son jueces y muy buenos, jóvenes. Y otros conocidos que no son amigos míos, que mis respetos. Pero hay quienes, de todo hay en la viña del Señor. Me ha tocado que decirme, señor juez, usted parece que de veras ignora cuál es la metodología que debe de aplicarse tendiente a proteger a la víctima, siendo un juez de femicidio. Y me responden, es que yo tengo 2 años de estar, eso me responden, tengo 2 años de estar aquí, sí, pero parece de que usted ni siquiera hubiera tomado ningún curso para sensibilizarse y tener un poco de empatía respecto a la situación de la víctima. Usted que permite que traten de, con todo respeto, prostituta a mi patrocinada enfrente suyo. Y eso está prohibido para usted. El artículo 7 del reglamento de gestión de tribunales penales con competencia especializada en femicidio ordena que los jueces deben de tomar jueces especializados deben de tomar todas las medidas para evitar que se estigmatice a la víctima. Estigmatizar a alguien es discriminarlo, tratarlo mal, tratarlo de una manera inadecuada, tratarlo de menospreciar. Eso es estigmatizar a alguien. Y el juez si oye algo de eso, porque eso es parte de la metodología moderna de género. Pero si uno tiene que decirle esas cosas, hay que decírselas, jóvenes. Y si por ahí decido ir a la fiesta y me lo encuentro ahí, si me da oportunidad, pues lo saludo. Yo no estoy peleando con nadie. ¿Ya? Pero no por pena, óiganlo bien, no por pena ustedes se van a quedar callados en audiencia. Eso que no les pase. Y eso eso no se enseña aquí, jóvenes. Eso no se enseña aquí. Ese es un consejo que yo como su amigo se los estoy dando. No por pena ustedes se queden callados. Nunca lo vayan a hacer. Si ustedes tienen que decir algo y tienen que hablar, háganlo. Díganlo. Hablen. Porque si se quedan callados, de lo único que van a dar cuenta es que son abogados del montón. Hay abogados del montón que así son. Tienen que hablar, hablen. Con seguridad. ¿Verdad? Crecidos. Sabiendo de que profesionales como ustedes no hay otros. Así es como uno debe de actuar día a día, con actitud. Ese es mi consejo.
No sé si alguien tiene alguna otra duda. Gracias, Brian. Gracias a todos y todas. Les deseo buena noche. Gracias, Rick. Buenas noches. Ahorita voy a... Feliz noche, Rick. Nos vemos mañana. Feliz noche, licenciado.